Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir al espacio yoga, a la presentación del nuevo cómic de Javier Bisusi, El año que fuimos reyes. Bueno, la primera parte. La primera parte. Sí. Antes de comenzar voy a dar unos datos breves biográficos de Javier, que entiendo que casi todos ya le conocéis. Bueno, Javier nace en Bilbao en el 72, estudia arquitectura a caballo entre San Sebastián y Lisboa, pero no te dedicas prácticamente a la arquitectura, por lo menos muy pronto la dejas para centrarte en el mundo del cómic, que comienzas con los viajes de Juan Sin Tierra, que son 4 tomos que publicas entre el 2004 y el 2010, y que son lo que te ponen en el mundillo. Luego publicas Historias del Olvido, bueno, aparte algunas historias del olvido con Luciano Saracino, ilustras el retrato de Dorian Gray para Steve Berry en el 2012, vuelves a colaborar con Saracino en OMPTT, joder, lo he dicho mal, OMTP, y ya te centras, digamos, en las siguientes obras ya son todas con guión tuyos, que son He visto ballenas del 14, Asylum del 17, La Divina Comedia de Oscar Wilde del 19, por la que ganas el Premio Nacional del Cómic, Transparentes del 20, El mar recordará nuestro nombre del 21 y Todas las mañanas del 2024, que es tu último trabajo hasta la fecha. Vale, entiendo que, ya nos vamos a entrar en el cómic, entiendo que esto había que presentarlo sí o sí en Bilbao. Sí, por favor, era necesario, totalmente. Sí, se ha dado un poco, además, una circunstancia muy bonita, que ayer era la inauguración de la exposición Nornay, que está en la Diputación, y me dijeron a ver si podía venir. Y justo el cómic salía una semana después y les dije a los de Astiberri, vamos a adelantar una semana y así lo hacemos coincidir. Y entonces, pues sí, ha sido, para mí era muy, no necesario, pero sí muy deseable hacer la primera presentación aquí en Bilbao. ¿Cómo descubres el relato El esquinista de Laia Llofresa? Pues a ver, claro, esto del... Para quien no lo conozca, el libro habla mucho del esquinismo, ¿no? Sí, eso es otra pregunta. Y entonces el esquinista es un relato de Laia Jufresa, y Laia Jufresa yo la conocí hace igual 15 años o así. Que yo vivo en un pueblo llamado Garganta la Olla y ella apareció en Garganta la Olla, pero era conocida de un conocido, de no sé qué, y la cosa es que nos pusimos a hablar y bueno, pues nada, tuvimos ahí pues sin más un encuentro así. Sobre todo lo tuvo con mi mujer, con Leticia, y al cabo de un tiempo nos mandó un relato que iba, no sé por qué nos lo mandó a nosotros, la verdad, y era El esquinista, y a mí me dejó loquísimo el relato, me pareció una pasada, pero hay una historia muy buena, y es que yo lo leí y dije, aquí ha fallado algo en este relato, y le escribí, y me atreví a decirle, el relato es una pasada, o sea, me encanta, pero te has confundido en el final no es ese, el final es otro. Y entonces le dije, yo creo que el final es este, y le expliqué lo que yo consideraba que es el final, y me dijo, tienes toda la razón. Y lo cambió. Y lo cambió, sí. Entonces el final que se puede leer, que es suyo evidentemente, pero bueno, se lo sugerí yo, Entonces bueno, tenemos como esa relación desde el principio, con ese relato, como, bueno, que yo lo siento como algo muy íntimo. La cosa es que cuando me puse a pensar qué carrera estudiaban los 4 protagonistas que están en la portada, yo estaba pensando arquitectura, no, bellas artes tampoco, y me dije, esquinismo, tienen que estudiar esquinismo. Entonces, no solo eso, sino que le dije a Laia a ver si me permitía usarlo, y que además yo lo que quería era usar fragmentos del relato, porque en el relato del esquinista cuenta cómo surge el esquinismo y no sé qué, entonces pues, eso también lo quiero poner en este libro, ¿no? O sea, de una manera de decir, esto ya se lo inventó ella, no me lo inventé yo, entonces bueno, al final están los agradecimientos, está Laia y tal, y hay un personaje llamado Maesa Laia, que es por ella, y las cosas que dice, muchas de las cosas que dice están en el relato del esquinista. ¿Sería posible la historia de los personajes sin el esquinismo? Sería otra, porque hay, o sea, casi, esta historia en realidad yo cuando la empecé a pensar fue hace más de 25 años. O sea, yo 25 años con la historia, como dando vueltas, pero en realidad eran muchas historias las que en un momento dado, un día que estaba en una siesta, y de repente me desperté y fue como ¡pum! Ya sé cómo las voy a juntar. Ya sé cómo voy a contar todas estas historias, las voy a juntar en una. Porque es como, ¿cuál cuento? ¿Esta o esta otra o esta otra? Y dije, no, van a ser todas una.
y ya sé cómo la voy a estructurar, ¿no? De repente se me ocurrió ahí en la siesta esa. Y entonces, al principio no, eso lo que decía, no eran estudiantes de esquinismo, entonces habría sido otra historia, habría sido diferente, no sé cómo habría sido, porque lo que ha cogido el esquinismo es una presencia total en el libro y este libro no se entiende sin el esquinismo ahora, así que no sé lo que habría sido. ¿Qué es para ti el esquinismo? Bueno, el esquinismo, mira, yo desde hace mucho me di cuenta cuando iba paseando por por la naturaleza, ¿no? De repente, mirando en el paisaje, a lo mejor de repente es una línea recta, así que viene desde unos montes que están lejísimos a unos que están más cerca, una casa que está de repente aquí, y resulta que hace una línea recta, todas esas, desde un punto determinado ves todo alineado en una línea recta. Claro, si te mueves 10 metros ya esa línea desaparece, ya no existe esa línea recta, porque es un efecto óptico, no hay una línea real, ¿no? Y eso me resultó muy curioso darme cuenta de que había veces que incluso una nube de repente participaba de la línea o de otra cosa, ¿no? Entonces cuando leo el relato del esquinista es eso mismo, pero ya elevado a categoría de arte, ¿no? Coger eso y transformarlo en arte. Y por eso me pareció tan genial, que no sé cómo no existe esa disciplina artística, debería existir. Bueno, de hecho, en el libro se hace mención a los incas, porque cuando estuve yo en la zona de los incas, pues había un hombre que había desarrollado toda una teoría de que todas las ciudades incas del Valle Sagrado de los Incas eran ciudades esquinistas. O sea, hacían eso, desde un punto determinado se veían unas formas determinadas. Ves un cóndor, ves un puma, ves una llama, y claro, a la luz de ese librito que lo compré, ibas viendo las ciudades con otros ojos. De repente decías, ostras, es verdad, es que ahí veo una pirámide, de repente. No sé, a mí también me ha pasado ahora, después de leer el cómic, que voy buscando formas, no sé si me imagino que a la gente del público también. Sí, porque todos lo hemos hecho en realidad. O sea, en un coche ves que los faros son los ojos, la matrícula es la boca. O sea, que el cerebro humano se empeña en buscar formas reconocibles, ¿no? Entonces, en realidad todos somos un poco esquinistas, aunque no lo sepamos. De hecho, esto me recordaba antes de saber que estaba basado en el relato, me parecía que era un arranque de un álbum de las ciudades oscuras de Shooting Titans, porque sí que es esa fantasía cercana que hacen ellos, además muy relacionada con la arquitectura. No sé si fue una influencia para... En realidad no, o sea, eso es una confluencia, o sea, es verdad que tiene muchos parecidos, porque también incluso tiene algunas ciudades, ese libro de Brussels, ¿no? Que tiene ahí, claro, Brussels, basado en Bruselas, o sea, ahí hay como mucha semejanza, pero no ha sido una influencia directa, no he pensado en Suiten al hacer el libro. En la sinopsis de Astiberri dicen que es tu obra más ambiciosa, pero yo creo que es igual es tu obra más personal, más que más ambiciosa. O más ambiciosa seguro, es la más ambiciosa. No sé, personal, los viajes a Juan Citerra es muy personal y he visto ballenas es muy personal, o sea, no sé si es más personal que esas, la verdad. Yo lo dejaría en ambiciosa, está muy bien, ambiciosa. De hecho la puse yo esa palabra. Está perfecta. Entiendo que los dos van a ser dos tomos. ¿Eso estaba desde un principio publicar la partida? ¿O? Es que de hecho de primeras iba a ser un único tomo. Lo que pasa es que iba a ser un tomo de 500 páginas que era muy límite. O sea, era como... esto va a pesar mucho, o sea, va a ser muy gordo. Pero bueno, ahora mismo el público lector es como más de dame la historia entera y luego yo ya veré cómo me la leo, ¿no? Pero no me des entregas. Entonces, por eso, aunque en realidad la historia está dividida en 4 partes, dije, bueno, vamos a publicarlo en uno entero. Lo que pasa es que me puse a dibujarlo y al dibujarlo empezó a coger más páginas de las que yo había guionizado. Y cuando vi que iba a tener, pues, 600 páginas, dije, no, eso ya es demasiado. Eso ya... Es que no le puedes hacer eso a la espalda de las personas, es demasiado. Entonces, bueno, pues eso se ha quedado en 300, la primera parte. ¿Es Babilo el Bilbao que te gustaría? Bueno, es el Bilbao en el que me permito hacer lo que me dé la gana. Entonces, en algunas cosas sí. Por ejemplo, a mí pues me da pena pues no conocer los puentes colgantes
antiguos, auténticos, ¿no? De Bilbao. Me da pena que tiraran el puente del escudo de Bilbao. El cubo de Oteiza me da pena que no lo hicieran. Entonces ahí me he permitido pues sí, hacer un poco un Bilbao posible en el que yo mando. Sí, claro, hago un poco lo que quiero. Claro, es un reto, porque también juegas con esa idea de mundos paralelos. Claro, eso es, sí, es como una dimensión alternativa en la cual, pues, en Bilbao es Babilón, que son pues, las letras cambiadas, ¿no? Yo creo que seguramente estas sean tus obras donde más presencia o importancia tiene la arquitectura, que es lo que estudiaste. ¿Te ha servido para quitarte el gusanillo igual de algún diseño que no has podido hacer? No, eso no. No, pero a ver, hay una cosa que sí, yo no me he dedicado profesionalmente a la arquitectura, pero sí me gusta la arquitectura, sí me gusta mucho la arquitectura. Entonces, fíjate, el estudio en el que yo estuve trabajando, trabajé de urbanista más que de arquitecto constructor, ¿no? Y me gustaba mucho el tema del urbanismo. Y en este libro también juego más a urbanista que a constructor. Y en ese sentido, pues igual sí, es como, sí, he jugado a hacer arquitectura que me dé la gana. Claro, de hecho, en tus obras sí que están todas muy ancladas en la realidad, y esta es la que te permite pues, imaginar pues una ciudad, algo diferente. Ha sido muy grato esa parte de diseñar un mundo casi desde la nada. Bueno, en este caso no tanto desde la nada, pero... Es que eso siempre ha sido lo que más me ha fascinado de la creación, vamos a decir, o literaria o de lo que sea, o cómics en este caso, ¿no? El poderte inventar un mundo entero. A mí, o sea, yo soy muy fan de Santiago Valenzuela, autor de cómic que tiene pues, la saga de Torres, ¿no? Que a mí me parece una maravilla, una barbaridad. Y lo que hace ahí Santiago es crear un mundo entero con una mitología antiquísima. Y entonces yo hago un poco lo mismo, pero también es lo que me gusta de los mundos de Ursula K. Le Guin, que es que se crean mundos enteros, y es lo que me gustaba de Tolkien, me gusta de Tolkien, ¿no? Que se inventa también un mundo con sus idiomas, con su mitología, con su génesis, su apocalipsis. De hecho, El Señor de los Anillos, a mí lo que siempre más me ha gustado es el Silmarillion, que es un libro que para mucha gente es infumable, pero a mí me encanta, porque es eso todo, como la creación del mundo, ¿no? Tú también has jugado aquí a crear mundo. Aquí he jugado a eso, y eso sí que aquí he hecho algo que en todos mis anteriores libros no había hecho, y sí que está muy en la base de porque hago historias, o sea, porque me gusta crear mundos, ¿no? Y es verdad que en los anteriores, pues en ninguno de ellos. A mí en realidad, aunque no se note en todas mis obras, me gusta mucho la fantasía. Y de hecho cuando empecé a hacer historias pues eran de carácter fantástico, pero nunca tuve suerte con que se publicaron, no se publicó ninguna de esas. Y entonces en este pues me he permitido, que es una fantasía muy anclada en la realidad esta, ¿no? O sea, es una fantasía, vamos a decir, tranquila, vamos a decir, pero a la vez muy imaginativa. Claro, ese proceso de crear el mundo, ya no digo crear el cómic, crear el mundo ha sido muy largo. Pues no tanto, porque se ha ido como creando, no me he sentado a crearlo. Yo he ido creando la historia, y mientras creaba la historia se iba creando el mundo a la vez, ¿no? Se iba todo... Es que, por ejemplo, todo lo relacionado con Babilón, con la ciudad de Babilón, lo que hago es recoger pues, unas inquietudes que yo tenía desde hace muchísimo, que son todos esos edificios de Bilbao que no se edificaron, proyectos que se hicieron y no se hicieron, o edificios que se derribaron. O sea, yo esa inquietud la he tenido siempre, el Bilbao posible, ¿no? Es algo que... Entonces aquí lo que hago es coger esa inquietud y la meto en mi historia. Y otras cosas más que en el libro salen como del mundo, ¿no? Porque es como toda una realidad un poco alternativa. También solo estoy cogiendo cosas que yo ya había imaginado, ¿no? Entonces no es tanto una labor de voy a sentarme a crear, como una labor de decir, esta idea que tenía la voy a recuperar también esta otra, y esta otra también, y las meto todas porque todas me encajan. Me imagino que se te habrá quedado alguna idea incluso para otros proyectos. Se irán, sí. ¿Vas a tirar por aquí, por esto? No me atrevo a decir que es un cómic fantástico, pero por cosas más fantásticas, o vas a volver a la realidad que es?
Es que todavía tengo que hacer el segundo tomo. Es que falta mucho. Todavía todavía el segundo tomo, que tengo ahí todavía 300 páginas para dibujar. ¿Y cómo ha sido trabajar por fin en una historia larga en la que la fantasía tiene un peso? No, porque entiendo que las que decías eran historias cortas o proyectos. No, tío, yo tenía proyectos muy largos de fantasía heroica y todo, vamos. Sí. Pero no, bueno, pero también en realidad, o sea, es una historia que tiene ese punto de fantasía, pero en realidad es una historia totalmente realista. Quiere decir que todo lo que dibujo es totalmente realista, aquí no vas a ver ni un dragón ni nada, ¿no? Bueno, hay algún fantasma por ahí, pero bueno, poca cosita. Es una historia en realidad que está muy apegada a lo cotidiano, porque yo creo que esa palabra definiría mucho el libro, que es la cotidianeidad. Sí, realmente gran parte es la vida de 4 universitarios. A mí todo este tiempo que estaba haciendo el libro, ¿no? La gente me pregunta, ¿y de qué va el nuevo libro que estás haciendo, no? Y es como, ¿cómo resumo esto? Madre mía. Y casi siempre al final lo que acababa diciendo era como, lo que estoy contando es la vida de 4 estudiantes en un piso. Sí. Y un poco lo que me apetece, vamos a decir, como transmitir con el libro, lo que quiero que haga el lector o la lectora cuando lo lea es como acompañar a estos estudiantes en su cotidianidad, ¿no? Es como meterse en la vida de estos 4 y, no sé, ser compañero o compañera de piso de ellos. ¿Hay alguna experiencia que tú viviste parecida en tu época estudiante? De cosas de los personajes. Bueno, sí, algunas cosas están basadas, hay de todo, claro. Hay pues, cosas que te han contado, cosas que has vivido, cosas pues, que se te han ocurrido, porque sí, hay de todo. Supongo que de Ingas no tantos. Big Nuts. No tantas. No, de esas no tantas, pero algunas sí, ¿eh? Algunas sí. Big Nuts es un personaje con el cual me he divertido mucho, porque es el personaje como loco, ¿no? Es un loco. Y entonces ahí pues sí que está basado como en distintas personas que he conocido. Bueno, mejor no contar entonces qué partes. De hecho hay una cosa que a mí me sorprende mucho el cómic, es que te fascina por el tema del esquinismo, pero luego te atrapa la historia de cómo interactúan ellos, cómo vas viendo esos universitarios que van creciendo. No sé si eso tenías claro, que ese equilibrio entre fantasía y cotidianidad que has dicho antes. Sí, porque para mí la historia era esa, en realidad la historia era la de los estudiantes. O sea, como historia, lo que yo estoy contando son esos 4 estudiantes. Lo que pasa es que el fondo, vamos a decir, pues es cuando hablo de eso, de que la historia viene desde hace 25 años, es porque, bueno, había una parte que se me ocurrió hace 25 años, pero otra parte igual se me ocurrió hace 15, y otra parte o sea, lo que pasa es cuando se confluye todo, entonces, pues algunas partes, pues como puede ser ese decorado de Babiló, por ejemplo, ¿no? Tiene mucha presencia, y a lo mejor yo había pensado, estaría bonito hacer una historia en un Bilbao posible. Bueno, pues esta historia. No es que hago una historia sobre, yo qué sé, un arquitecto de la ciudad, pero coge mucho protagonismo, ¿no? Pero yo lo que quería contar, básicamente, sobre todo, era pues, la vida de estos cuatro amigos, ¿no? En los agradecimientos está Juan Carlos Eguilor. ¿Qué importante ha sido para el libro y para ti? Pues es que Juan Carlos Eguilor para mí es un referente total del cómic y del bilbaínismo también, ¿no? O sea, esa doble vertiente, para mí es un genio, Juan Carlos Eguilor. Tiene además que me encontré pues, leyendo cosas de él, en algún momento usaba la palabra también, jugaba entre Bilbao y Babilonia, en algún momento dado también hacía ese juego, pero eso me lo encontré después de ponerle yo el nombre de Babilón a la ciudad. Y luego también otra cosa que me encontré, que luego la estuve intentando investigar, pero no conseguí encontrar hasta dónde me podía llevar. Él hablaba de un lugar, unas cuevas por las que se llegaba a otro mundo, y eso sale aquí, ¿no? Sí, claro.
pero solo lo vi en una frase como esbozado y dije, ¿qué hay en el otro mundo de Juan Carlos Aguillor? Nunca lo encontré. Si alguien lo sabe, que me lo diga, por favor. Y a mí me parece que tenemos en Bilbao, que es una ciudad que no se destaca especialmente por la producción de cómics, o sea, hay ciudades que se destacan mucho más, pero tenemos dos personajes muy curiosos, que son y muy insólitos, que son unos Juan Carlos Aguillor, por su obra tan personal y medio surrealista, y Bilbaína y la Vez Internacional, es una cosa muy, muy curiosa, y otros Donceles. Sí. O sea, yo me gustaría saber si hay en el mundo un caso igual de una tira que se ha hecho durante tantos años, todos los días, por una única persona. Porque claro que hay tiras que se han hecho y se siguen haciendo, el fantasma, yo qué sé, pero claro, van cambiando los dibujantes. Pero que la misma persona haga la misma tira durante tantos años, yo no sé si habrá alguien, si será un caso de Guinness. Schulz, pero no sé si llegó a los mismos años. Schulz fue de 50. Sí, por eso que es una diferencia. Yo creo que no hay nadie. Es que todos los días, además. Es que no hay nadie, tantos años, imposible. Es que, entonces, solamente por eso, sí. aunque solo sea por cantidad, no por calidad, pero por cantidad, o sea, es un caso, yo creo que, no sé, aquí lo tengo que decir, pero me parece como de Guinness. Sí, es realmente fascinante. En Guabiló optas por no poner igual las partes de Bilbao más reconocibles a nivel fuera de Bilbao. Entiendo que cualquier persona de Bilbao lo va a reconocer, pero igual alguien, pues algún ingenio sale... No, es que no está el Guggenheim. Por eso, quiero decir que eso, ¿tenías algún miedo de que luego la ciudad no sea reconocible por gente que no conozca Bilbao? No, porque no es importante que sea reconocible. O sea, yo no hago el libro para que la gente reconozca Bilbao en Babiló. Lo que pasa es que para la gente de Bilbao es imposible no reconocerlo. O sea, pero o sea, es esto que se llama huevos de Pascua, ¿no? Para un bilbaíno es evidente, es muy evidente. Y para alguien que no es de Bilbao, pues bueno, pues puede serlo más o menos. Pero no es importante, no es importante que se parezca, al final, o sea, como digo, es el decorado de la historia, solo que es un decorado pues muy laborioso, muy trabajado, pero es el decorado de la historia. Hablando de huevos de Pascua, en la fiesta de disfraces, me imagino que te lo has pasado genial, porque has metido, yo creo, a todos los personajes. O sea, yo he estado un buen rato mirándolo y seguro que me deja alguno. Sí, ahí me lo parece. Bueno, hay una fiesta, en el cómic hay una fiesta de disfraces, que es una fiesta de Mickey disfrazados de personajes de cómic. Y entonces ahí, pues claro, pues jugué y me lo pasé de pipa, porque como es una realidad alternativa, encima pues me permito decir que nadie reconoce al que vaya de Tintín, ¿no? ¿Y tú de qué vas? Y es como evidente, con su tupé, y es como, nadie sabe de qué voy. A Spiderman tampoco lo reconoce. Bueno, y metes la historia del origen de Manel. De Manel y Montéis. Y que bueno, eso no lo cuento aquí, que queda como chiste privado, pero ya lo leeréis, si lo leéis. Había una cosa muy difícil, fíjate, en esa fiesta. Claro, en esa fiesta hay chicos y chicas. Y los personajes de cómic reconocibles son muchos más chicos que chicas. Y entonces, conseguir cierta paridad entre personajes masculinos y personajes femeninos de cómic que fueran reconocibles, eso me costó un montón. Y bueno, pues al final en realidad los más conocidos son los chicos, pero algunas chicas también, algunas pocas son muy conocidas. Sí, la campanilla de Loisel. La campanilla y bueno, y está Mafalda por ahí. Sí, también Mafalda también, sí. Sí, que yo, mira, estaba pensando justo eso, que pues alguien que conoce mucho el cómic sí que va a verlos todos, pero alguien que no lo conoce tanto solo se va a quedar con los chicos. Claro, no, eso, bueno, pues eso, hay más huevos. Está lleno de eso, de huevos. Los huevos de Pascua son esas pequeñas sorpresitas que se encuentra un lector, una lectora en un libro, que si los reconoce, dice, anda, mira, y si no, no pasa nada, no, la lectura no pierde por no reconocerlo, ¿no? Pero si lo reconoces, dices, y encima te sientes muy listo porque lo has reconocido. Y bueno, yo siempre meto bastantes huevos de Pascua en mis libros, pero este está plagado. Y esa fiesta en concreto, pues está... Sí.
Y en un momento dado, evidentemente, es solo en un momento dado, en la página doble, pues aparecen Donceles y Miss Martiartu. Aparecen ahí, la de Miss Martiartu de Juan Carlos Aguillor, aparecen ahí. Que claro, solo se van a conocer en Bilbao. Entonces, por eso solo aparecen en una página, porque fuera de esa página, pues la gente va a verlos sin saber quiénes son, pero bueno, yo quería meterles a Donceles y a Miss Martiartu. A mitad de realización de este cómic te entra el encargo para hacer todas las mañanas. Sí. ¿Cómo gestionas eso? Tener que parar una obra, digamos, como más personal para hacer un encargo. Pues fue complicado. De hecho, lo conté en esta misma sala hace un año, que cuando me llaman para hacer todas las mañanas, yo estaba enfrascado y además estaba como súper metido en el dibujo, y entonces me llaman y fue como, pues, nada, voy a escucharles por educación, pero no puedo ponerme a hacer. Pero pues me pareció un cómic que tenía que hacerlo de todas las mañanas, o sea, y entonces tuve que parar. Pero es que parar la realización de esto es como parar un transatlántico, o sea, yo ya estaba como metido en el dibujo, y tener que parar el dibujo de repente, joder, me costó un montón, me costó mucho. Y también pero bueno, pues ya está, lo hice y se acabó, pues ya está. Pero me llevó meses parar. Es eso, es como un poco, Sí, llevas una inercia y cuesta. Claro, y además una forma diferente de trabajar, entiendo, porque de todas las maneras Totalmente. te exigía un guión completo. Bueno, lo dio un completo también o sea, Sí, bueno, te pero exigían igual ellos, entiendo. la forma de trabajo, vamos a... Así yo trabajo parecido en los dos, pero claro, no tiene nada que ver, o sea, sobre todo por los tiempos. Yo este cómic lo había hecho con mucha tranquilidad. Cuando has ido enumerando mis obras, ¿no? Se ve que hay un salto entre el más recordar a nuestros nombres, que es del 2021 24. al 24. Claro, esos 3 años yo estaba con esto. Es que estaba ya preparando el proyecto, estaba dibujando, o sea, escribiendo el guión, dibujándolo, y de repente todas las mañanas era un cómic que tenía que hacerlo en 7 meses. Es como un cambio es eso, pasar de estar corriendo un maratón larguísimo a de repente pues casi un 100 metros. ¿Te cambia algo de lo que vas a hacer en este cómic, realizar todas las mañanas, o no? ¿O sigue tal como estaba? No, sigue tal cual. Sí. De hecho, bueno, en realidad, a medida que vas metiendo más tiempo, las obras se van enriqueciendo. De hecho, bueno, también pasó con la Divina Comedia de Oscar Wilde. Cuando yo quise dibujarlo, que no lo pude dibujar, se alargó un montón el tiempo. En realidad, menos mal que se alargó todo ese tiempo, porque la obra, si no, yo no sé lo que habría hecho realmente, porque se enriqueció un montón en el tiempo que no pude hacerlo, ¿no? Y aquí pasa, yo creo que un poco igual, que bueno, que todo el tiempo que tardas en hacerlo, al final es tiempo que repercute en la obra. Luego también hay que saber, decir, bueno, hasta aquí, que si no, no sale nunca. Entonces, hay un momento en el que dices, bueno, ya. Sí, me imagino también a la hora de crear ese mundo, también hay un momento que dices, venga, ya no meto más cosas porque eso es Bueno, siempre se puede meter algo más. Sí. Sí, me ha fascinado mucho, bueno, pues toda la cultura, todo eso que hablábamos antes, la cultura de Etruria, ¿todo eso lo tenías pensado? ¿Vas a seguir explorándolo? O... Son cosas que van apareciendo, son como, pues eso, hay unos compañeros de piso pues que en principio eran italianos, pero como estamos en una dimensión paralela, pues no son italianos, son etruscos, ¿no? En esta dimensión paralela, pues Roma no conquistó, porque los etruscos se cargaron a los romanos, y entonces, bueno, los etruscos fueron los que conquistaron el Mediterráneo, ¿no? Pero esas cosas, claro, un poco lo mismo que lo que pasaba con Babilo, pues forman parte del decorado, aportan ingredientes más o menos curiosos, yo creo que ayudan a involucrar al lector, a hacerle juegos de complicidad para que el lector, de alguna manera, porque al reconocer esos juegos, porque les va a reconocer, pues, porque el lector es listísimo, y la lectora es listísima, entonces, eso hace, yo creo, como yo como lector, cuando reconoces los juegos, haces un poco tuya la obra. Sí. Entonces, esos juegos de complicidad,
pues hacen, para mí redundan en eso, en establecer como lazos de complicidad entre autor y lector y bueno, pues eso siempre se puede como, o sea, que van apareciendo esos juegos. No es algo que estén desde el principio, pero bueno, en vez de comer espaguetis, pues ala, pues comen otra cosa. Y entonces, bueno, pues ahí también jugábamos mucho. Está Ibai por ahí, un día estábamos, ¿cómo le llamamos al plato que comen los bueno, tenía un nombre absurdo que es Sprots. Sí. Pero bueno, pues luego juegas con eso, con el Sprots y al final son todos jueguecitos, pero que no son la historia. En la historia, digamos que aunque tiene esos elementos fantásticos, sigue siendo una obra con mucho de reivindicación política, con mucho de, bueno, pues hablas del cambio climático, haces sobre todo es un tema muy importante, y también hay una crítica a la enseñanza en la universidad a través de los 3-4 profesores que salen, que reflejan, digamos, como tres diferentes. ¿Has vivido profesores así? ¿Has tenido algún profesor así? Sí. Sí, hay, bueno, no solo profesores, también hay algún personaje que sale, el personaje de Perderica, por ejemplo, que es uno de los más emblemáticos de los profesores, no está basado en ningún profesor mío, es un hombre que conozco que es muy particular y bueno, pues no creo que de aquí le conozca a nadie, pero bueno, en otros ambientes de mi vida le conocen mucho y cuando lo vean lo van a reconocer, ¿no? Pero bueno, sobre todo lo que hay en ese mundo de la universidad, sí que hay algo que a mí, yo sí sufrí cuando era universitario, que es esas batallas de egos de profesores que de repente te las cuelgan a los alumnos como, perdona, o sea, primero me estás aquí machacando y luego encima me estás pidiendo, pues que hay una movida que sucede en la universidad, aquí en esta universidad, que sí que me pasó a mí cuando estaba en la uni, ¿no? Y es eso, de repente, los profesores te están soltando mensajes negativos y de repente un día te están diciendo que eres como súper majo, y era porque necesitaban los votos de los estudiantes. Entonces, bueno, aquí lo exagero un poco, lo exagero, pero sí que está basado en un episodio concreto que pasó cuando yo era estudiante. Sí, en la universidad incluso vemos cómo hay un amago de revolución que separa, pero luego hay otra que va un poquito más allá. Pues que el arte sigue y las revoluciones van a venir de ese ambiente, del arte y de la universidad. No tengo idea. No, pero yo o sea, lo que sí creo es que el arte siempre tiene esa vertiente, ¿no? Esa parte de, vamos a decir, de pues, expresar, y entonces a la hora de expresar pues se expresan las disidencias, evidentemente, también, ¿no? Hay todo tipo de expresión y entre las expresiones que hay están las disidencias. Entonces, dentro del arte a mí me interesa mucho pues cuando se usa el arte de manera, vamos a decir, subversiva. Hay un colectivo que, aquí estoy, no sé si decirlo, es un poco spoiler del segundo tomo, pero que a mí me llamó mucho la atención, se llama Boina, que es un colectivo ruso que eran de artistas y que hicieron intervenciones artísticas, y creo que desapareció hace tiempo, pero muy reivindicativas. Y bueno, pues ese tipo de cosas o yo que sé, Bansky, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, mira lo que pasó ahora con ese que intentó borrar y que se ha quedado la sombra, que sería un poco parecido al... Sí, de hecho, o sea, hay un personaje que es un personaje que aparece pero no se le ve, que es el Zarrapastro, ¿no? Se llama. Y Zarrapastro tiene un poco de Bansky, ¿no? Un poco, sí, que no se sabe quién es, hace intervenciones artísticas en la ciudad, no se sabe... De hecho, también hay una crítica a esa ciudad que intenta controlar todo el arte, como pasa en Babilo, que no dejan que haya... que se exprese artísticamente ni siquiera una... No se pueden hacer pintadas, sí. Bueno, eso también me permitía un poco jugar con... Tenía que poner también unos límites dentro de la ciudad, ¿no? Y eso no es tanto una crítica a algo en concreto, no es... pero bueno, al final viene a ser, pues siempre que cuando hay cualquier tipo de autoritarismo, pues surge una reacción. Pues en este caso, pues es una de esos autoritarismos está reflejado en la imposibilidad de pues, hacer cualquier tipo de pintada, ¿no?
El color principal es el amarillo. ¿Por qué eliges el amarillo para este cómic? Aquí tenía como claro que tenía que hacerlo, bueno, como íbamos a tantas páginas, pues no meter colores, ¿no? Hacerlo lo más sencillo que pudiera. Entonces se me ocurrió hacerlo en bitono, pues en blanco y negro y luego meter un color. Y el amarillo porque es luminoso, y entonces para mí es una historia que tiene mucha luz. O sea, a pesar de que está en Bilbao. No, es Babiló. No es Babiló, claro. Y entonces, sí, es luminoso porque, bueno, pues por el momento vital de estos estudiantes y tal. Entonces hay una luz que, bueno, pues dije amarillo. Sí que estuve barajando distintos colores, pero dije el amarillo. ¿Por qué decidís prepublicar en digital parte de la obra? Esto fue una decisión mía. El libro en realidad siempre, según iba haciendo yo el guión, decía, joder, esto además me pasó con Fernando, creo que está ahí, y según iba yo escribiendo el guión, se me iba cogiendo páginas y páginas y páginas, y yo le decía, es que es como una serie de televisión, y me decía, que no es una serie de televisión, que es un cómic. Para de meter páginas, loco, me decía, ¿no? Y desde el principio como que me salía como esa cosa de los cómics antiguos o de las series de televisión, de las entregas, del continuará, ¿no? Porque como tiene tantos ingredientes la historia, yo digo, joder, a lo mejor a alguien que lo lea todo de golpe es como mucha información y yo qué sé, pues a lo mejor haciéndolo por entregas, pues semanales, como que vas digiriendo las informaciones. Y como ese formato no existe, ya a nivel de edición con el cómic no funciona, o sea, directamente no existe, no te encuentras cuadernillos con grapa, ¿no? Como había en los años 80. Pues no lo podía hacer, pero sí existe en digital, las entregas digitales sí existen. Entonces, pues tenía esa cosa de hacerlo por entregas, y bueno, se lo propuse a Steve Berry y era como que no acababan de verlo, como, sí, pero ¿cómo? ¿Y dónde? ¿En qué plataforma? Y al final fue como, mira, lo sacamos en entregas pero sin que sea a la venta, que sea gratuito y que funcione como promoción. Entonces, yo me quito un poco la espinita esa y lo vamos sacando por entregas y encima pues cada entrega le podemos poner algún añadido y explicamos un poco del mundo y así me sigo divirtiendo porque ahí se ha ido... Sí. ¿Esos añadidos van a aparecer en el segundo tomo como extras? ¿O pues no lo habíamos planteado, pero a lo mejor sí, a lo mejor al final los metemos porque no lo sé. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Con todos los que sois, nadie. Uy, claro, bueno, acaba de salir, claro. Igual hay gente que no se la liga. Esta pregunta igual que incómoda. ¿Sabes más o menos una fecha para el segundo tomo o todavía queda? Que va, no lo sé. Yo espero que salga lo antes posible, pero viendo lo que he tardado, joder, yo como iluso de mí, cuando empecé a dibujarlo dije, venga, voy a hacerlo súper rápido, voy a hacer un dibujo muy suelto y muy rápido y en un año lo voy a dibujar. Y el dibujo no, es que no podía ser así de rápido como yo quería, ¿no? Es que si no, pues en todas esas partes de la ciudad, pues es que no funcionan. Entonces, por muy rápido que yo lo intente hacer, pues al final he tardado, no sé, sin dibujarlo, pues casi 2 años. Entonces, bueno, pues... Ya. ¿Tienes cerrado ya la historia? Páginas. Sí, está cerrada desde el principio. O sea, luego sí que cambian siempre cosas. Cuando dibujas siempre hay margen de cambio de algunas cosas. Pero la historia está hecha. Y de hecho, pues todo lo que aparece en este primer tomo tiene un sentido en el segundo. Todo. Claro, me imagino que sigas jugando con los mundos gemelos o... Sí, todo lo que aparece aquí tiene su... O sea, eso, podía haber sido un único tomo, lo que pasa es que, bueno, por lo que he dicho antes, que no podía ser tan gordo. Claro, mira, antes hablabas de dibujar edificios, calles, me imagino que ahí en algún momento tienes que decir, paro de detallar porque si no se eterniza. Sí, y de hecho siempre lo he intentado en mis cómics, o sea, ir más a la sugerencia que al
al detallismo, ¿no? Es como que en realidad, bueno, pues yo intento que pues las calles que dibujo en realidad sean más sugerentes que en plan dibujar las cornisas exactas ni nada, ¿no? Entonces ese equilibrio de la persona que lo lee tiene que sentirse dentro de la ciudad y a la vez tengo que intentar dibujar lo menos posible, bueno, pues no siempre, no sé, no siempre es fácil. No está claro, pero por lo menos no es un cómic mega recargado como el de Dios. Bueno, Shoot en cambio muy recargado, pero incluso en Francia hay cosas más exageradas que te quedas en el fondo y te pierdes la historia. Sí, y yo al final sí que siempre he tenido muy claro eso, que yo estoy contando una historia de 4 amigos. Y lo otro es secundario. Es el andamiaje. Sí. Volviendo a esos 4 amigos, los tenías muy claro las personalidades, porque me parece que son unos que están maravillosamente creados y además son muy diferentes, pero sí que es creíble que convivan juntos. Es decir, hay otras historias que dices, es que no tiene mucho sentido estas 4 personas porque son tan diferentes que en la vida convivirían. ¿Eso cómo es el proceso de crear esos personajes? Joder, mira, cuando se crean los personajes, claro, están en la base de la creación de una historia, porque son los que te van a mandar la historia por unos sitios o por otros. Entonces, yo tengo un cuaderno que es así muy grande, que es donde yo voy apuntando como todas las cosas que se me ocurren de las historias, y ocupa casi todo el cuaderno, lo ocupa este libro, ¿no? Porque llevo muchos años con esto. Y entonces, hay muchas páginas, muchas dedicadas a los personajes, y han ido cambiando, porque no, desde el principio que yo empecé, pues han cambiado los personajes. Hay algunas cosas que se mantienen constantes, pero han cambiado los físicos de ellos. Entonces, bueno, cuando llegué a un momento en el que di con cómo eran cada uno de ellos, es un momento muy divertido, porque haces como un casting. Es como si tuvieras un casting y van pasando personas y dices, tú vales para el papel, tú no vales para el papel, y le pongo gafas, no le pongo gafas, le pongo el pelo largo, le pongo el pelo corto, cómo tiene los ojos, cómo es... no es que yo vea cómo es el personaje y luego lo dibuje, es que lo estás buscando, si le pongo así, si le pongo la cara redonda, si le pongo la cara alargada, si le pongo rubio, moreno... entonces ese es un momento realmente divertido. Mira, cuando éramos pequeños y jugábamos a muñecos, uno de los momentos más divertidos de jugar a muñecos era seleccionar los muñecos. Porque en los muñecos que seleccionabas estaba encerrada la historia que ibas a contar después. Y ese momento de elegir, a veces era tan... Está Diego por ahí. A veces era lo de mi hermano. A veces era tan divertido que solamente elegíamos muñecos y luego nos jugábamos. Siempre elegía él el primero. Nos cuentas al hermano mayor. Pero sí, bueno, es verdad, claro, pues hacía esa trampa de elegir yo primero para quedarme el mejor personaje, porque el mejor personaje te va a dar mejor historia, ¿no? Entonces, bueno... Claro, me imagino que esos personajes igual incluso pueden llegar a cambiar la historia. Totalmente. Es que el carácter del personaje va a definir un montón de cosas. Cuando yo empiezo a hacer esta historia, sé más o menos a dónde va a ir, más o menos. Sé algunas cosas que van a pasar, que tienen que pasar, y para que pasen esas cosas, pues algunos personajes tienen que ser de determinada manera. Pero cómo van a ser los otros, van a ir determinando muchas cosas. Bueno, yo no sé si conocéis la serie Stranger Things, que no haya visto. Hay una cosa muy, muy divertida, que es que ocurrió que un personaje que iba a salir solamente en la primera temporada, que además era un personaje como medio malo, que es el personaje de Steve, que es el guaperas, iba a ser el guaperas chungo. Pero resulta que el actor cayó tan bien en el equipo y lo hacía tan bien que fue cambiando el personaje. Y el personaje de Steve pasó de ser un guaperas medio chungo a convertirse en un héroe casi, y uno de los pilares de la serie. Eso ocurre. O sea, el personaje puede tener ese poder de... A lo mejor no va a cambiar la historia en general, pero sí va a cambiar cosas no menores.
¿Ha pasado en este libro con alguno? Sí, ha pasado unas cosas, sí. Interesantes, pero como sobre todo son del segundo tomo, pues... Tendré que guardar, habrá que guardarlas para Claro, es una de las cosas que joder, la historia es como tan grande que cuando se habla de la división de las historias en presentación, nudo y desenlace, como son como más o menos 3 partes más o menos similares. Yo no lo hago pensando en eso, pero al final yo me he dado cuenta de que el libro, las primeras 180 páginas, estoy en la presentación todavía. Entonces, cuando hablábamos con los de Astiberri de sacarlo en digital, digo, no, si podemos sacar 150 páginas porque todavía solamente estamos presentando la historia, no pasa nada, no falta mucho todavía. Tenías claro el punto de corte que iba a ser justo ese momento. Bueno, no voy a hacer spoiler, pero... Sí, bueno, a ver, como decía, la historia en realidad está dividida en 4 partes. Entonces, claro, había que dividirlo lógicamente, pues las 2 primeras para el primer tomo y las 2 segundas para el segundo. Y cada una de las partes sí acaba en un punto, vamos a decir, determinante, ¿no? El primer libro acaba en el punto en el que están todos los, vamos a decir, personajes planteados y, a ver, y esto lo cuento y parece que es muy matemático, no es que lo esté pensando así cuando lo hago, pero lo mío a posteriori sí, efectivamente, el primer libro se cierra cuando están, vamos a decir, todos los personajes planteados y más o menos todas las situaciones con las que se va a jugar después planteadas, y el final del segundo libro, pues, que es el final de este tomo, pues sí que es, bueno, es un punto de inflexión, vamos a decir, en la historia. No sé si alguna otra pregunta, no se os ha ocurrido ninguna. Lo del esquinismo es una especie de venganza contra el gremio de los arquitectos al que perteneciste. No necesito vengarme de ellos. No, qué va, no. Es un poco lo que decía, que cuando yo estaba pensando de qué carrera ponerles, arquitectura no quería, era como, no me apetece que sea la misma carrera que yo estudié. Bellas Artes, en realidad yo no he estudiado Bellas Artes, entonces tampoco, no sé, era como, no tenía muy claro qué hacer con eso. Y entonces, claro, si me invento la carrera, es ahí sí, como con la ciudad, ¿no? Puedo hacer lo que quiera, me invento la carrera y... No, ahí no hay... En todo caso sí que hay un poco, vamos a decir, de venganza con el rollo ese de algunos profesores que había en la uni, ¿no? Pero bueno, venganza, pues fíjate, ellos ni se van a enterar, o sea que no... Alguno está muerto y todo, o sea que... Se he tardado mucho en hacerlo. Se me hubiera hecho nada más salir. Pero bueno, hay una página que es... En fin, hay una página que es como de un fanzine que sale aquí, que a ver si doy con ella, está aquí, ¿no? El dibujo es distinto, que se llama, es una hoja de cómic que está dibujando una de las chicas del piso, ¿no? Porque ella pues, le gusta dibujar cómics. Y se llama Maltrata a tu profesorado, parte 3. La parte 1 y la 2 existen, pero las hice yo. Las hice yo en su momento. Y no van a aparecer en el segundo tomo, ¿no? No hace falta, ya está la 3 ahí. Pero siempre me quedé con ganas de hacer la 3, Siempre porque era una trilogía, eran 3 profesores que me caían muy mal y entonces pues hice la 1, la 2 y la 3 nunca la llegué a hacer porque, entre otras cosas, el profesor se murió, la verdad. Entonces ya pues no tenía ni gracia ni ganas de hacerlo, ¿no? Entonces bueno, pues aquí pues he acabado haciéndola con otro distinto, pero bueno. Pues no sé, me imagino que hay mucha gente para firma, yo creo que lo dejamos si quieres. Sí, lo dejamos aquí, muy bien. Pues nada,